Vamos a contar un caso clínico que seguimos en el tema de enfermedad por hígado graso no alcohólico. En este caso es un paciente masculino de 66 años de edad que consulta por hipertransaminasemia leve, asintomática, de más de 6 meses de evolución. Como antecedentes personales, el paciente es hipertenso, diagnosticado hace 6 años previos a la consulta, que esta consulta fue en enero del año pasado. Diabético con buen control metabólico, también eso un diagnóstico 2 años previos a la consulta. Dislipémico, una obesidad de larga data de 20 años de evolución. Sedentario, de ascendencia argentina, con un consumo de alcohol no significativo. Al interrogatorio dirigido negaba consumo de drogas, de productos de herboristería, no fuma, no se había hecho tatuajes, ni había recibido transfusiones, ni cirugías, ningún otro antecedente de importancia. Con respecto a su medicación habitual, tenía bastantes controles con un médico clínico y venía tratado con enalapril 10 miligramos día, hidroclorotiazida 25 miligramos día para su hipertensión, con atorvastatina 20 miligramos día para su dislipemia, recibía aspirina 100 miligramos por día y por su diabetes metformina 850 miligramos cada 12 horas. Al examen físico tenía un índice de masa corporal aumentado de 32, una circunferencia de cintura también elevada de 105, una presión arterial de 120/70, el hígado palpable 4 centímetros por debajo del reborde costal, de bordes romos, indoloro y consistencia firme, el vaso no era palpable. Y otro hallazgo al examen físico es que tenía spiders. Cuando avanzamos con los estudios de laboratorio, lo que vemos es que tenía un hemograma con una hemoglobina normal, glóbulos blancos normales y unas plaquetas de 198.000, una AST y LT elevadas a predominio de AST, una AST por 2 de su valor normal y un LT por 1,3 veces de su valor normal, con fosfatasa alcalina normal y una gamma globulina por 2,5 veces de su valor normal. La bilirrubina era normal, una albúmina de 4. Con respecto a la parte metabólica, tenía una glucemia de 100 con una hemoglobina glicosilada de 6, tenía un LDL de 100 con HDL de 45 y 130 de triglicéridos. Y otro de los datos que llamaba la atención era que tenía una ferritina elevada de 857 con transferrina normal, ferremia normal y una saturación de 38%. El resto de los estudios que avanzamos tenía serologías para HIV, hepatitis C y hepatitis B negativos, gamma globulina normal y factor antinuclear, antimúsculo liso y antimitocondrial negativo. Además, el perfil tiroideo era normal y tenía un anticuerpo antitransglutaminasa, IgA, también negativo. La ecografía de este paciente tenía un hígado de forma y tamaño conservado, hiperecogénico en forma difusa, no había lesiones focales, la vía biliar no estaba dilatada y la vesícula era de paredes finas. El eje esplenoportal no tenía alteraciones y el vaso era de tamaño conservado. Por lo tanto, hasta el momento tenemos un paciente de 66 años de edad, hipertenso, diabético, dislipémico, con una obesidad de 20 años de evolución, con una hipertransaminasemia, una ST por 2 veces de valor normal y una LT por 1,3 de su valor normal, con una ferritina elevada de 857 con una saturación de transferrina normal. Y en la ecografía el hallazgo de un hígado hiperecogénico. Como ya lo comentaron en las presentaciones anteriores, evaluamos estos scores, que algunos son específicos de enfermedad de hígado graso no alcohólico, como el score de BARD y el NAFLD, que vemos que tienen valores elevados, y también el score FIB4 y el APRI, que también daban valores elevados. Ante este punto, lo primero que pensamos es si a este paciente tendría una indicación de biopsia hepática, si nos aportaría la biopsia hepática en este paciente con los datos que tenemos hasta el momento. Creo que sí, este es un paciente en el cual, por medio de los estudios que tenemos, de los marcadores no invasivos, no podemos descartar la posibilidad de la fibrosis severa, sino que en realidad todos ellos la apoyan, pero sabemos además que tienen un valor predictivo positivo que es modesto. O sea, lo más importante de todos estos métodos es el valor predictivo negativo, la capacidad que tienen de excluir fibrosis severa, pero no son tan buenos como para asegurarla. Su valor predictivo positivo no es tan bueno. Por otra parte, los estudios de imágenes hasta el momento no nos confirman que tenga hipertensión portal ni ningún otro rasgo
que nos permita estar bastante seguros de que tenga una cirrosis, así que creo que sí que estaría bien indicado. A este paciente nosotros le realizamos una punción biopsia hepática que tenía 10 espacios porta y 1,7 centímetros de longitud, donde evidenciamos esteatosis macrovascular de un 30% de la superficie, balonización hepatocitaria moderada y moderados focos necroinflamatorios. No había hepatitis de interfase. Con técnica de PERS había depósitos de hierro leve con un patrón de depósito mixto y al evaluar fibrosis el paciente tenía septos portoportales y portos centrales finos, completos e incompletos, no reconociéndose nódulos de regeneración. Por lo tanto, la conclusión de la biopsia era una esteatohepatitis con un score de Brunt moderado estadio 3, con un NAS de 6, con depósitos de hierro con patrón mixto no característico de un trastorno primario. Y nos preguntamos si en este momento, si nuestro paciente tiene un síndrome de sobrecarga de hierro dismetabólico. Ocurre un poco lo que ocurre en enfermedades de trastorno crónico, en el cual vemos anemia porque hay una regulación alterada del hierro. No es que falte el hierro, sino que no está donde debiera estar. Y en el hígado graso ocurre un poco lo mismo, porque el hígado produce hepcidina que lo que hace es inhibir un transportador en el intestino que ayuda a la absorción de hierro. Eso se altera, y también se altera un poco el manejo de lo que serían el almacenamiento de hierro y liberarlo de acuerdo a la disponibilidad. Por eso también aumenta un poco la ferritina. En esencia, el tema del hierro, de lo que sabemos, no entendemos muy en claro si ayuda o no, pero lo cierto es que algún rol parece jugar. Hay varios estudios en los que demuestran que la acumulación de hierro en el hígado en pacientes con NASH parecería estar asociada con la severidad de la enfermedad, pero si eso es causa o consecuencia de la inflamación en el hígado, la verdad es que desconozco y no creo que sepamos todavía si en realidad empieza NASH, hay inflamación y eso hace que aumenten los depósitos de hierro, o si el hierro está jugando algún papel probablemente en lo que sería el estrés oxidativo. Lo cierto es que el síndrome de sobrecarga de hierro parece ser un desbalance en contexto de insulinoresistencia e inflamación subclínica, en el cual nuestro cuerpo maneja el hierro en forma incorrecta y aumenta las reservas cuando en realidad no lo estamos utilizando en forma adecuada. Lo cierto es que vemos bastante frecuente acumulación de hierro en pacientes con NASH cuando hacemos las biopsias. Nosotros particularmente no le prestamos gran atención y no nos cambia mucho la conducta. El hierro en el hígado no debería estar, ¿no? Eso sobra. Y estos pacientes, hay estudios preliminares ya que muestran con la depleción de hierro mejoran como marcadores indirectos, ¿no? Mejoran las enzimas, baja la insulinoresistencia. Ahora, si esto va a impactar o no en la fibrosis a futuro, es una hermosa pregunta sin respuesta, creo yo, ¿no? Ahora, Mariano ha atormentado con la BOP a pacientes con hemocromatosis y por ahí nos puede contar qué pasó cuando le sacamos el hierro a la hemocromatosis como un mecanismo parecido. Sí, todo empezó porque nosotros más o menos a esta altura hicimos alrededor de 2000 estudios de rigidez arterial. Nunca vimos arterias tan rígidas como las pacientes que tenían sobrecarga pura de hierro, es decir, pacientes con hemocromatosis, no pacientes con NASH. De eso nos empezó a hacer estudiar un poco esos mecanismos. Lo que hicimos ahora recientemente con los animales es someterlos a sobrecarga de hierro y hallamos signos inflamatorios perivasculares, periaórticos, pérdida de la arquitectura normal de las fibras elásticas, y eso explica bastante bien lo que ocurre con la rigidez arterial. Es probable, no lo tenemos esto tan claro, por eso todavía está pero es probable que los pacientes con NASH que tienen sobrecarga de hierro, tenemos todo el derecho a pensar, por esto que les cuento, que tengan mayor rigidez arterial central, mayor presión central, y eso juega algún papel en la enfermedad cardiovascular de estos pacientes, o en acelerarlo, por lo menos la juega. Escúcheme, Eduardo, que estamos cortos de tiempo. Sí. ¿Qué pasó con la hemocromatosis cuando le sacaste el hierro? No, cuando se le hizo posflebotomía, los pacientes mejoraron significativamente la rigidez
y también mejorar la función endotelial. A este paciente, un año después, independientemente de que el paciente tenía una fibrosis avanzada y le hicimos vigilancia para hepatocarcinoma y todos los seguimientos que hacemos en pacientes con fibrosis avanzada, centrándonos en lo nutricional, con respecto al tratamiento nutricional, tuvo un descenso, una buena adherencia al principio del tratamiento, con un descenso de 5% de su peso, pero eso lo recuperó y al año el paciente seguía con un índice de masa corporal parecido y todavía con las transaminasas en valores similares, con una ferritina de 900 y con una saturación de transferrina normal de 35%. Entonces, en este punto, después de este fracaso al tratamiento nutricional, nos preguntamos si será beneficioso en nuestro paciente una terapia de depresión de hierro. Lo cierto es que este paciente no tiene exceso de hierro, no tiene hemocromatosis. Este paciente lo que tiene es depósitos en el hígado aumentado, sus reservas en el hígado están aumentadas porque no logra desprenderse de ese hierro. O sea que si uno le saca hierro de la sangre, eso no significa que va a disminuir esas reservas de hierro en el hígado, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero yo a priori pensaría que no. En hemocromatosis, como ustedes saben, esos pacientes desarrollan diabetes, pero no desarrollan insulinoresistencia. Esos pacientes en general lo que tienen es secreción de insulina alterada, pero no son pacientes per se insulinoresistentes por la hemocromatosis. Así que yo diría que este paciente también es buen candidato a tratamiento farmacológico, eventualmente pioglitazona o GLP-1, ya que tiene diabetes. Ahora, fíjense ustedes, ¿no?, que nosotros hablábamos que estos pacientes inundan los consultorios y este protocolo se interrumpe porque no podían incluir los pacientes, ¿no? Como diciendo, eran pacientes con enzimas elevadas, con sobrecarga de hierro, en la biopsia, le hicieron y solo pudieron rebiopsiar la mitad de los casos. Y necesitaban un N de 60 pacientes, ¿no? Entonces solo pudieron incluir 40 y pico. Quiero decir que esto, lo que es una gran idea, después cuando uno lo llega a la práctica, no sé qué pasa. Pero como nosotros tenemos un espíritu vampiresco, la doctora ahora va a comentar algunas atrocidades que hicimos. Bueno, lo cortamos el caso por el tema del tiempo. Sí. Hicimos flebotomía, mejoró las enzimas, bla, 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 bla. Quiero decir con esto que ante el fracaso de la dieta, ¿tendrá la flebotomía en el futuro un lugar? Eso no lo sé. La idea un poco de Esteban era que haya una mirada clínica en medio de las especialidades, cosa que me parece espectacular. Yo pertenezco a la Sociedad Argentina de Medicina y una cosa que planteamos es que los clínicos somos los que tenemos la mirada holística, etcétera, etcétera, y que tenemos que trabajar en conjunto con los otros especialistas que nos dan la profundidad. Nosotros damos de alguna forma la extensión y ellos dan la profundidad, o sea que la asociación es una asociación bastante lícita, digamos. Bueno, como dice Esteban, fui tomando algunas cosas que me iban haciendo ruido desde el punto de vista clínico, las voy a ir comentando brevemente y algunas son reflexivas y otras a modo de pregunta. En la de Carlos, me gustaría, después que yo termine lo más breve posible, tratar de ser, que nos cuente un poco si habría o cómo ve la posibilidad del título de la charla, la medicina translacional, ver qué pasa o qué podría pasar con el uso de antioxidantes en humanos, que hasta ahora no anduvo, pero bueno, tal vez no anduvo por alguna cuestión de que la implementación no fue la adecuada. Respecto a Mariano, un comentario, él hablaba del tema del riesgo alto y del riesgo alto medido, según lo que yo entendí, a través de la clínica del paciente, empezar a hacer pruebas referidas al tema que él habla, que es la hipertensión, la vasodilatación medida por flujo, medir la rigidez arterial, etcétera. Un poco el concepto de los clínicos consideramos riesgo alto al uso de scores, al uso de la gran cantidad de scores que existen en este momento. Hay un mercado de scores de riesgo cardiovascular, uno puede hacer, tiene un menú amplio de opciones, uno puede hacer cualquiera. Y se clasifica en general alto, medio y bajo. El problema es que uno plantea score de riesgo cardiovascular alto y plantea que ese es el paciente más grave. Y desde el punto de vista individual es el más grave. Si uno toma a los que tienen riesgo alto, al grupo que tiene riesgo alto, ese grupo son los que más eventos cardiovasculares tienen. Ahora, si uno separa desde la salud pública o desde más operativamente,
la puerta de un departamento de urgencias para ver la población que le va a llegar, que son las que le va a generar su trabajo cotidiano en una guardia. Esa guardia de ese hospital o esa unidad coronaria o esa terapia intensiva va a tener una gran cantidad de clientes, llamémosle, que son los de riesgo bajo. O sea, los que nos generan el problema son los de riesgo bajo, porque si bien el porcentaje de eventos que tienen los pacientes de riesgo bajo es obviamente mucho menor, como es una población tan grande, supera en el número total, pero ampliamente, a los de riesgo alto. Esto ya se demostró en el NANES, en el estudio de las mujeres, el 80-85%, y esto es una cosa importante que todos los que están en clínica o hacen, digamos, alguna especial transversal tienen que tener claro. El 80-85% de los eventos ocurren en pacientes de riesgo bajo. O sea que, entonces, uno se plantea, bueno, cuando yo tengo el de riesgo alto está claro que hay que estudiarlo. El problema es a los que tienen riesgo bajo por la clasificación, por los scores de riesgo cardiovascular, a quienes le hago los estudios para buscar aterosclerosis subclínica, ya sea con la vasodilatación media por flujo, rigidez arterial, con el método que sea, a quienes de riesgo bajo reclasifico para empezar a estudiar. Bien, ese es un comentario, ¿no? El tema de del uso de la vasodilatación media por flujo, quizás es algo interesante, útil, pero la verdad que la tecnología no está tan disponible en el uso general, con lo cual es algo complejo de, o sea, contarlo, bárbaro como experiencia, pero quizás es algo complejo de recomendar a nivel de lo que es primer nivel de atención para detección de esta patología, ¿no? Y de hecho que dentro de lo que es las recomendaciones de los europeos de 2016 de riesgo cardiovascular, ellos lo consideran como un método que puede llegar a ser útil, pero no lo recomiendan en este momento por la falta de estandarización. Bueno, después no sé si quieres hacer un comentario de esto. Sí. Bueno, respecto a Fernando, me empezó, la primera parte que le escuché, dije, bueno, muchas de las cosas que yo quería decir ya las está diciendo él. Pero bueno, después se fue para la biopsia y ahí ya me dio un montón de letra, ¿no? Primero, posicionarnos dónde estamos parados. Uno habla de lo que es prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y un poco se fue mezclando. Entonces, primero posicionamos en lo que es prevención primaria, el paciente que no tiene nada. El que viene, doctor, vengo a que me vea, a ver si tengo algún problema de salud, que usted me revise, pídame lo que quiera, etcétera. Bueno. Paciente que no tiene nada, obviamente estamos hablando de que no es obeso, porque si es obeso ya no es prevención primaria, que no tiene dislipemia, lípidos hay que pedirle a los pacientes para ver si tienen o no dislipemia, con lo cual si tienen ya es prevención secundaria. Buscar leucemia está bastante... la USPSTF, que digamos son los padres, digamos, de la prevención, recomiendan buscar diabetes exclusivamente en personas de 40 a 70 años con sobrepeso u obesidad, o sea, no búsqueda masiva de diabetes en todo el mundo. Ahora uno mira a los diabetólogos que dicen que hay que pedirle a todo el mundo. Bueno, distintas sociedades, distintas instituciones tienen distintas formas de screening. Los que tienen el mayor soporte son USPSTF, la Fuerza de Tareas de Medicina Preventiva Yankee, que dicen que no, 40 a 70 años con sobrepeso u obesidad. Dentro de las recomendaciones, que son casi 100, el hepatograma no existe. Ni el hepatograma ni la ecografía existen como para que la persona sana que va al médico a ver qué tiene. Ni siquiera lo ponen como, ellos tienen categoría A y B, que es, bueno, pedirlo siempre, C, tiene evidencia controversial, D, contraindicado, y incógnita. De hecho que, por ejemplo, ellos tienen como I la urea y la creatinina. Ellos todavía no tienen muy en claro si debería formar parte del screening periódico de salud la urea y la creatinina. El hepatograma directamente no está considerado en absoluto. Por lo tanto, buscar hígado graso en la población en general, desde el punto de vista clínico, no es una práctica considerada. Ahora, pasando a lo que es prevención secundaria, que es un poco lo que se habló más acá, que es el paciente que tiene diabetes, hipertensión o dislipemia o tiene sobrepeso, etcétera.
Bueno, la primera pregunta es, bueno, y un aforismo que tenemos en los clínicos, si un método, y eso sí lo dijo Fernando, si un método no cambia conductas, ¿para qué lo pido? Para ver cómo está, y bueno, depende la magnitud, el balance riesgo-beneficio del método. La biopsia tiene sus riesgos, entonces ver cómo está, hacer una biopsia para ver cómo está. Ahora, la alimentación saludable, los cambios del estilo de vida, la actividad física, es algo que se debe proponer a todos en general, a los que tienen diabetes, dislipemia, hipertensión, obesidad en particular, y a los que tienen NASH en particular, digamos, siendo más chiquito. Entonces, si a todos le voy a proponer lo mismo, ¿en qué me cambiaría saber si tiene o no tiene NASH? Primer enfoque. Otro comentario, cuando se habló de control de hipertensión en los diabéticos, hoy en día estamos hablando de control de hipertensión, porque tanto los europeos en su declaración 2018, como los clínicos latinoamericanos en nuestra declaración que vamos a sacar en breve, como el AJA que puso en diciembre de 2017 unas cifras de presión bajísimas, tanto para AJA que es 120-80 como para Europa y Latinoamérica que es 140-90, no establece diferencia entre población diabética y no diabética. Por lo tanto, no hay una particularidad de la hipertensión en la diabetes como que tuviera que tener un objetivo más bajo, como se habló hace un tiempo. NASH y pioglitazona, reducción de la mortalidad. ¿Hay reducción de la mortalidad? Primera pregunta. ¿O es un efecto cosmético? O sea, me está bajando el NASH. Ahora, ¿me baja además la mortalidad específica por NASH? O si, no sé si la baja, ¿no? Tal vez una pregunta que después Fernando me contestará. Y si la baja por el NASH específicamente o por otros efectos que tiene la pioglitazona. ¿Cómo? ¿Ya estamos? No. No, pará, y ahora vienen las más duras. Bueno, una más y dura. Bien. Reducimos el NASH. ¿Se mueren menos? Bueno, tal vez me contesten que sí. Bien, bueno, vamos a suponer que me van a decir que sí. ¿Hay un análisis multivariado donde me diga que reduciendo el NASH se mueren menos? Porque esto es como, bueno, si uno mira cáncer de pulmón y tabaco, sí, hay asociación. Si uno mira café y tabaco, hay asociación. Lo que pasa es que uno dice, bueno, pero los fumadores toman café. Entonces, tendría que meter en el mismo modelo el cáncer de pulmón, el tabaco y el café. Entonces, acá está el estudio que meta en el mismo modelo la mortalidad, la NASH, hipertensión, diabetes, dislipemia, etcétera, etcétera. Bien, si en el multivariado hay un valor significativo para el NASH, bueno, sigamos adelante. La pregunta es, después, ¿hay un tratamiento? ¿Qué conducta me cambiaría? Esto pensando en una cosa invasiva como la biopsia. Bueno, las demás las guardamos. No le invitamos más, sino dos preguntas así. Carlos, pregunta que seamos breves con las respuestas. Bueno, porque viene la grasa. El uso de antioxidantes en realidad, ¿no es cierto? Claro, en realidad hay que tener presente lo siguiente. En primer lugar, yo no soy investigador sino médico. Y por eso, sin embargo, hacemos investigación en animales. Los animales están en una situación muy particular. Uno les ha dado una dieta que efectivamente le provoca una serie de alteraciones. Y paralelamente, simultáneamente, uno les da antioxidantes. Ahora, ¿a qué dosis le damos los antioxidantes? Y dosis muy altas, ¿está claro? Lo que nosotros hemos visto es que con dosis muy altas de antioxidantes que los animales toman indefectiblemente se obtienen estos resultados. Los humanos somos más complejos. En primer lugar, a veces no seguimos las medicaciones como las tenemos que seguir, pero hay muchos estudios, muchísimos estudios que han examinado el papel de los antioxidantes en forma aislada, algunos combinados. Y en general esos estudios han sido bastante frustrantes. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien en algunos casos se ha visto alguna mejoría, en otros no. Claro, lo que pasa es que también hay muchos factores, o sea, los animales los tenemos aislados de factores coadyuvantes. El ser humano es muy difícil hacerlo. Y fíjense que a los animales los tratamos durante 2 o 6 meses. 6 meses implica entre una sexta o una séptima parte de la vida del animal, que para un humano sería un tratamiento impensable de 10 años.
para observar un resultado. Entonces es muy complicado. Los estudios que hay, en general, son en tiempos más cortos, algunos hay largos, pero muy probablemente no hayan sido seguidos como han debido ser seguidos. Por eso nosotros no podemos traspolar los resultados obtenidos en animales directamente a humanos. Lo que sí vemos es que hay mecanismos en donde, bueno, los antioxidantes tienen un papel. Ahora, no podemos decir que nadie tome antioxidantes en esas dosis, está claro, porque son dosis muy elevadas. Son dosis muy elevadas comparables a la dosis humana. Fíjense que para producirle nosotros un síndrome metabólico animal, le damos fructosa al 10%, claro, así no digo nada. Pero como la bebe, está en el agua de bebida, implica más o menos 2,5 gramos por aproximadamente unos 2,5 gramos de glucosa diaria a 3,5 gramos de glucosa diaria para un animal que pesa 400 gramos. Sería equivalente para un humano, en vez de los 70 o 80 kilos que decíamos de hidrato de carbono, alrededor de 160 kilos de fructosa anuales. Está claro que estamos en niveles muy altos. Con eso le provocamos el síndrome metabólico. Y le damos una dosis equivalente de antioxidante que sería la 10 veces más alta que de la que se le da a un humano. ¿Se entiende o no? Se entiende. Sí. Independientemente de esto, tengan presente que los resultados se observan. Sí. Nosotros la evaluación, los estudios de rigidez y vasodilatación los tenemos, no están disponibles para todos los pacientes. Lo utilizamos como un arma en apoyo a veces a qué paciente biopsiar y digamos para un apoyo de la cuestión cardiovascular. Y lo que sí vemos es que los pacientes que tienen sobrecarga de hierro, por lo menos las mediciones nuestras cardiovasculares, la rigidez, la función endotelial y la presión central mejoran con la menor cuando son depresionados de hierro, lo que disminuye la inflamación perivascular. Don Fernando. Bien corto, pioglitazona no hay estudios con mortalidad como outcome primario, mejora de eventos cardiovasculares, esos son los estudios Periscope, Chicago y Proactive, disminuye la progresión a diabetes en pacientes con prediabetes, ese es el estudio ACT-NOW, y disminuye los eventos cardiovasculares en pacientes aún sin diabetes, ese es el IRIS. Entonces, en principio, y después están los estudios en NASH, que son cortos, porque son estudios a 18 meses o 24 meses que muestran resolución de NASH. O sea que independientemente, digamos, uno a priori diría, si es una medicación que ya está disponible para tratar pacientes con diabetes, que mejora la enfermedad cardiovascular, aparte de mejorar la glucemia, en pacientes con NASH, tal vez uno debiera anteponerla un poquito, digamos, están todas como segunda línea. Lo que decimos es, en pacientes que tengan NASH, como sabemos que NASH, por mecanismos indirectos o directos, eso no lo sabemos, también favorece cirrosis y carcinoma hepatocelular, tal vez darle un poco más de prioridad a pioglitazona por sobre el resto, porque igual el resto lo tiene, de los efectos cardiovasculares, etc.